Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertino. Representantes del Partido Salvador de Honduras aseguran que Luis Redondo es el próximo presidente del Congreso Nacional, al alcanzar 72 votos. Avalancha de casos de COVID-19 hace insuficientes los centros de atención en el país. Valesca Zelaya pide la renuncia de todo el Comité Central del Partido Nacional por la reciente derrota. Un hombre de la tercera edad es acusado de supuesta violación de su propia sobrina de 13 años de edad. En noticias internacionales, neuropsicóloga nos informa sobre nuevos trastornos mentales debido al miedo a contraer coronavirus, la coronofobia. Esto y más en 11 Noticias, emisión vespertina. Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión vespertino. Hoy miércoles 12 de enero de 2022, completamente en vivo transmitimos para todos ustedes y gracias por acompañarnos esta tarde. Judith Bellín. Andrea, es un gusto saludarle a usted y también le damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Visión Honduras y por supuesto a todas aquellas que se conectan a través del www.canal11.hn. Estamos listos de inmediato, por supuesto, con temas importantes, relevantes y relacionados con la salud. El COVID-19 cobra 3 víctimas ahí en Comayagua. Es Oscar López quien nos informa. En los primeros días del mes de enero del año 2022 ya se reporta el fallecimiento de 3 personas en la unidad de COVID-19 del Hospital General Santa Teresa y un alarmante incremento en los ingresos en condición de gravedad, según el informe dado a conocer por la región sanitaria. Pues hasta la fecha tenemos 3 reportes de fallecidos en el departamento de Comayagua y los 3 ocurridos en el Hospital Santa Teresa. Bueno, se refleja pues parte de las nuevas variantes que están afectando a la población y también pues la letalidad que está definida para la COVID-19, que en Comayagua es de 3.6% de las personas afectadas. Bueno, hasta el momento pues no tenemos información de si tenían las 3 dosis, pero el reporte es que no tenía ninguna dosis de la COVID-19 estas personas que fallecieron en el hospital. Comayagua registra un índice de letalidad del 3.6%, un dato que es bastante alto y alarmante a la vez, ya que ante la alerta de las nuevas variantes y un gran porcentaje de la población aún sin vacunarse, las muertes se podrían incrementar en las próximas semanas por la mortal enfermedad. Del 3.6% para el departamento de Comayagua, esta es la letalidad que se ha mantenido, es decir, de cada 100 personas que se enfermen, 3.6 van a fallecer por COVID-19. La semana pasada diagnosticamos 19 personas positivas con COVID-19, esto sí es un incremento respecto a las semanas anteriores, pero hay que considerar también que hubo una movilización masiva durante el mes de diciembre y esto pues es lo que ha conllevado a una nueva ola de casos que probablemente se va a controlar en esta semana o la otra. Pero también hay que considerar las personas que no están vacunadas, que son las que pueden ser afectadas, que es aproximadamente el 40% de las personas que teníamos esperado poder vacunar que todavía no están vacunadas. Para 11 Noticias, Oscar López. Bien, y Roberto Olivera, completamente en vivo, nos informa que el personal de salud se vuelve insuficiente ante el alza de pacientes con síntomas respiratorios en el Hospital San Francisco de Juticalpa-Olancho. Adelante. La situación del Hospital San Francisco de Juticalpa-Olancho se convierte en precaria debido al incremento de pacientes que están llegando a este centro hospitalario por síntomas respiratorios y la falta de personal que hay en el principal centro hospitalario del departamento. La doctora Stephanie Paz nos explica sobre esta situación. Hoy pues reportamos 20 pacientes en la sala de COVID. Siempre tenemos una alza de los pacientes respiratorios en la unidad de triaje. Son más de 20 pacientes que vemos por turno. Muchos de esos pues ingresan a la sala de COVID. La mayoría son personas no vacunadas o que no tienen aún el esquema completo. Recordemos también que anda influenza también, entonces aumenta la cantidad de enfermedades respiratorias. Eso está afectando a niños, tanto como a adultos también. Tenemos el día de hoy 6 pacientes críticos, algunos con patologías de base que hacen que se complique su cuadro respiratorio. El 31 de diciembre terminó el convenio con ASAMUC, entonces hizo que nos dieran un recorte de personal, pues estamos trabajando con el personal que se ha distribuido en el hospital, sin embargo es insuficiente, ya las autoridades están haciendo las gestiones para más personal, sin embargo necesitamos más personal para la sala porque ese aumento de casos respiratorios nos preocupa.
Desde Juticalpa, Olancho, para 11 Noticias, Roberto Olivera. Lo que está pasando en Olanchito Lloro es que se ha cerrado el triaje por falta de presupuesto. Mario Cano nos informa. Debido a la falta de presupuesto, al personal que laboraba en el triaje municipal de Olanchito no se les renovó su contrato, situación que llevó al cierre del mismo. Nosotros recibimos un decreto que hasta el 30 de diciembre estaba autorizado para que el triaje funcionara y por eso se ha clausurado. Sabemos de que no podemos hacer las cosas que no estén basadas en ley, por eso se ha clausurado el triaje. Según la vicealcalde de este municipio, mientras no haya un nuevo acuerdo, no se pueden aperturar las instalaciones del triaje municipal. Habría que esperar de que se dé una nueva orden. Nosotros sabemos que la población de Olanchito necesita que el triaje esté funcionando. Sabemos que ahorita estamos con lo de la pandemia. Hay momentos en donde se logra controlar un poco, pero ahorita hay un rebrote y no solo de COVID, sino que también hay infecciones respiratorias y entonces se tiene que atender a la población y el triaje era un lugar muy acogedor. Desde Olanchito, con imágenes de Mario Luis Meléndez, para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Y Cristina Acosta, desde Choluteca, nos informa que la Metropolitana de Salud de esa región está realizando también jornadas de limpieza y fumigación, esto ante el incremento también de casos de dengue. Vamos con Cristina. La Metropolitana de Salud del departamento de Choluteca desarrolla diferentes actividades en aras de poder contrarrestar el zancudo transmisor del dengue. Y es así que inician las jornadas de limpieza y nebulización en las ciudades. Decirle que estamos nosotros en plena actividad, hoy redoblando esfuerzos, acá todo el personal de salud pública, estamos también integrando lo que es la planificación, como usted decía, estratégica con la corporación municipal, porque con el dengue hay que hacer acciones masivas e integrales. Eso de la programación de la nebulización con máquina LECO, también las operativos de limpieza que usted lo mencionaba, son básicos, son elementales en función de la acción de control del mosquito que transmite esta enfermedad. La otra parte fundamental es que debemos integrarnos todas las familias acá en Choluteca y en todos los sectores. Ese es el abono, diríamos nosotros, más importante en función de que ahí tenemos los criaderos. Ante el brote inminente en cuanto a los casos de dengue en el departamento, se pretende contrarrestar desarrollando ese tipo de jornadas. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Acosta. Y en la bella Ciguatepeque, Anabeli Tejeda nos informa que se ha retomado la jornada de vacunación. Una nueva ola de contagios por varios virus se registran a nivel nacional. Ante esto, hondureños buscan desesperadamente completar su esquema de vacunación y en muchos lugares del país las vacunas escasean. Hoy se reanudó las actividades de inoculación en 3 centros en Ciguatepeque y la asistencia ha sido desmedida, a tal punto que en algunos centros tuvieron que cerrar antes de tiempo, pues ya no se daban basto para seguir atendiendo a la población. Esto llena de satisfacción a los representantes de salud, pues ven la aceptación de las personas a esas vacunas y así evitar más enfermedades. Mire, hoy reanudamos la vacunación, ¿verdad? Porque el lunes y martes no habíamos estado vacunando y este es un punto bastante bueno, porque como es un punto céntrico, entonces la gente acude bastante a la Escuela Colombia. Todos los centros tienen vacuna, tanto en la Ernestina como en la Alfonso y aquí en la Colombia. El refuerzo es con Pfizer, independientemente de la vacuna que ya se aplicaron. Aquellas personas que estén pendientes de una segunda dosis con Moderna y AstraZeneca, ya tenemos la orden que se le puede aplicar Pfizer. Los centros asistenciales están abarrotados por pacientes con problemas respiratorios, por lo que aún la vacuna de la influenza está escaseando. Mire, es que la jornada es de mayo en adelante, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos vacuna ahorita, entonces estamos aprovechando y la estamos aplicando. Bueno, mira, ahorita nos quedamos sin influenza, ¿verdad? Pero posiblemente hoy o mañana se vaya a traer. Entonces igual, siempre que vengan a vacunarse, que pregunten por la de influenza para que se la apliquen, porque la estamos aplicando al mismo tiempo con la del COVID y no hay ningún problema. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda.
Y lamentablemente en el occidente del país, una anciana de 80 años, originaria de la entrada Copán, muere en el Hospital Móvil de Santa Rosa con sospechas de COVID-19. Una anciana de más de 80 años falleció en el Hospital Móvil de Santa Rosa de Copán por sospecha de COVID-19. Ella había sido remitida hacia el hospital en estado delicado del centro de triaje de la entrada Copán. Así, lamentablemente, la paciente, cuando los familiares la trajeron a nuestro centro de triaje y estabilización, la paciente ya venía en un estado de salud delicado, ya venía grave, vamos a decirlo. Se estuvo casi 15 días en lo que es en la casa de ellos, y cuando la traen aquí, la paciente ya venía en un estado de salud, como le mencioné, bien delicado. Nosotros hicimos lo humanamente posible, tanto con el personal médico como el personal de enfermería, para resguardar y salvaguardar la vida de la paciente, que tomó a bien la decisión de ser referida hacia el Hospital de Occidente, pero lamentablemente la paciente nos informan que falleció el día de ayer. ¿Qué síntomas presentaba esta señora? Ella venía con una crisis asmática versus una neumonía, la cual le estaba complicando lo que es el estado de salud. Aparte, la edad de la pacientita también, ya tenía 85 años de edad. Se complicó, ya venía con unas cefaleas, con un dolor en el cuerpo también, venía con fiebre, venía con una saturación de 40, 39, 40. Es muy difícil poderla estabilizar, pero nosotros aquí, como les menciono, se estabilizó. Llegó una saturación de 95, pero fue referida siempre al Hospital de Occidente, pero como les menciono, lamentablemente ella falleció. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Es tiempo de hacer una pausa comercial, pero antes le dejamos importantes consejos gracias a Cable Color. Regresa a clases con más velocidad para tu conexión. Contáctanos llamando al 2262-0000 y contrata el paquete que más te convenga. Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. También les recordamos que Diproba le pone magia a tu hogar. Por cada 200 lempiras en compras que incluya al menos 3 marcas patrocinadoras, recibes 2 puntos electrónicos. Colecciona 25 o 50 puntos y para canjear el producto de tu preferencia, solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras. En Diproba le ponemos magia a tu hogar y lo tenemos todo. Ya volvemos. Estamos de regreso con más de 11 Noticias, emisión vespertino. Representantes del Partido Salvador de Honduras aseguran que Luis Redondo es el próximo presidente del Congreso Nacional al alcanzar 72 votos. Así lo han dado a conocer a través de una reunión este día, y el diputado del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, es el virtual presidente del Congreso Nacional de la República al contar con 72 votos dentro de la Cámara Legislativa, esto según representantes de ese instituto político. Salvador Nasralla informó que Luis Redondo no solo cuenta con el apoyo de los diputados de su partido y del Partido Libre, sino de parlamentarios de otros institutos políticos como el Partido Liberal y Nacional. Además, reconoce que hay desacuerdos entre 3 diputados de Libertad y Refundación, pero deberán respetar, unirse y apoyarles. Recordó que para elegir el presidente del Legislativo se requieren 65 votos y asegura que actualmente ellos ya cuentan con 72, es decir, que hasta les sobran 7, lo que según Nasralla hace que se cumpla lo acordado. Utilizó el término goleada. Por goleada iba a ganar Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional. Veamos qué es lo que ha dicho el diputado electo por Choluteca por el Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera. Última hora, bancada del Partido Salvador de Honduras por unanimidad ratifican total respaldo a la nominación de Luis Redondo para presidente del Congreso Nacional. Acuerdo libre PCH se debe cumplir. Ese fue el mandato del pueblo y eso pues ha tallado a doña Xiomara Castro. Última hora, bancada del Partido Salvador de Honduras por unanimidad ratifican total respaldo a la nominación de Luis Redondo para presidente del Congreso Nacional. Dice Mauricio Rivera que el acuerdo de Libre y PCH se debe cumplir. Ese fue el mandato del pueblo. Bueno, y a pesar de que de inicio se dio a conocer ese acuerdo al momento en que se dio esa alianza política en aquel momento de oposición
pues todavía el panorama no está muy claro sobre si será o no Luis Redondo el próximo presidente del Congreso Nacional. René Amaya nos tiene reacciones. Adelante, René. Buenas tardes, compañero. Efectivamente hemos conversado con Juan Barahona, él es diputado del Partido Libertad y Refundación, y ha dicho que están dispuestos a apoyar la decisión de la presidenta electa Xiomara Castro Zelaya que sea Luis Redondo el presidente del Congreso Nacional, siempre y cuando también se sujete a las disposiciones de los 50 diputados de Libres y de la misma mayoría de los hondureños. Lo escuchamos de inmediato. Porque el 21 se va a elegir la Junta Directiva Provisional y ya tiene que haber un consenso en la planilla de la directiva del Congreso que vamos a elegir el 23 para que sea juramentada el 25. Yo creo que los diputados, los 50 diputados de Libre y los 10 de Partido Salvador de Honduras, debemos de estar en una sola posición al momento de elegir la directiva para llegar a ese consenso y no encontrar problemas. Hay 5 diputados por 5 votos que hacen falta. Yo espero que eso se logren con las otras bancadas. Correcto. Yo espero que con el Partido Liberal podemos conseguir los 5 votos que hacen falta para mayoría simple y elegir en base a ley la Junta Directiva del Congreso que va a dirigir este poder del Estado. ¿Y este acercamiento con la presidenta y el coordinador es para eso exactamente? Yo creo que sí. Yo creo que es para llegar a aproximaciones. Recuerde usted que el compromiso de la unidad con el Partido Salvador de Honduras lo hace la candidata en ese momento, Xiomara Castro, el coordinador del Partido Libre, y nosotros debemos de honrar la palabra de la hoy candidata electa. No podemos nosotros permitir que ella quede mal en su palabra, porque eso la hace quedar muy mal como presidenta y el partido quedará muy deteriorado porque nadie va a creer en los compromisos que hace el partido. Pero también bajo estos compromisos tendrá que haber el compromiso del presidente que apoye la bancada de Libertad y Refundación. Tomando en cuenta que ya en el Congreso se juega mucha política, don Juan, y usted bien sabe. El presidente, si que es el señor Redondo, él tiene que darse cuenta que en el Congreso se juega mucha política, muchos intereses, y a la cual tiene que responder a las peticiones de Libre. Sin ninguna duda. Él no será el presidente del Partido Salvador de Honduras porque ellos lo tienen 10 votos. Entonces, ahí él tendrá que entender, tendrá que comprender que está con 50 votos de Libre y de otra bancada, y que él tendrá que saber congeniar en las decisiones de este poder legislativo. Sobre este tema tendremos mayores detalles en las próximas emisiones. Retornamos con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, René Amaya. Entre tanto, el periodista Guillermo Paz Manueles está listo para darnos a conocer el análisis que están haciendo expertos en cuanto a todos estos compromisos y pues crisis social, problemas derivados de todos estos compromisos adquiridos también por esta actual administración que estaría pues heredando a las nuevas autoridades. Adelante con usted, Guillermo. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña el licenciado Luis León. Él es el representante del Instituto Holandés para la Democracia en nuestro país. Quiero preguntarle a Luis, bueno Luis, una tremenda carga le espera al nuevo gobierno, diferentes demandas de sectores sociales que están haciendo en este instante, la devaluación del empira frente al dólar, los incrementos tarifarios, compromisos del gobierno anterior que tendrán que cumplirlos también el gobierno entrante y otro sinnúmero de circunstancias como esto de las prestaciones también para algunos trabajadores de confianza del gobierno actual. ¿Será la primera prueba de fuego para el gobierno de Xiomara Castro si le sumamos también lo de la crisis sanitaria? Mire, yo creo que uno de los grandes retos que se entendía que quien aspirara a gobernar este país iba a tener era dar respuesta a los grandes problemas sociales que tiene Honduras. Honduras arrastra una gama de problemas en todas las áreas: salud, educación, empleo, emprendimiento, tema macro y microeconómico. Yo creo que este gobierno se enfrenta ante una multicrisis que deberá ser solventada paso a paso, y una de las dificultades que vemos es la situación financiera en la que el país se encuentra, en la que el Estado de Honduras se encuentra y que recibirá este gobierno. Yo creo que al final las decisiones que se vayan tomando deben ir conforme primero a dar respuesta a por qué el pueblo hondureño puso este gobierno.
para que hayan grandes cambios. Y segundo, que esos cambios puedan darse conforme a las posibilidades. Yo creo que la presidenta Castro tendrá que tener un gran cuidado en no correr en la toma de decisiones hasta saber qué realmente puede hacer frente al gobierno. Lastimosamente tenemos un sistema económico bastante dañado, con altos niveles de endeudamiento, que si algunos sectores creen que la política fiscal y la política cambiaria pueden ser la solución, solo el gobierno lo sabrá. Lo que es un hecho indiscutible es que el pueblo hondureño está esperando una respuesta de este nuevo gobierno y que esperemos que esta respuesta vaya conforme a esas necesidades que los diferentes sectores han planteado existen en este momento. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del licenciado Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. Con estos detalles regresamos a los estudios de Canal 11 con ustedes, compañeros, y muy buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Guillermo Paz Manueles. Bueno, y en otros temas, Valesca Zelaya le está pidiendo la renuncia a medio mundo, entre ellos Erasmo Portillo, por ser el diputado más inflado de la historia, así lo dijo ella, y también la renuncia en general del todo el Comité Central por la derrota del Partido Nacional. Kimberly Espinosa, adelante. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Me acompaña la exdiputada Valesca Zelaya, y es que al parecer continúan esto de las irregularidades en esto de los diputados electos dentro del Partido Nacional. Cuéntenos, ¿qué ha pasado? Bueno, la verdad es que yo me siento sumamente avergonzada, más que indignada, siento vergüenza. Este proceso electoral ha sido manipulado en el nivel electivo de diputados. Número uno, entraron inflados. Yo fui a hablar con Kelvin Aguirre. ¿Qué fue la respuesta que me dio Kelvin Aguirre? Que no iban a revisar todas las impugnaciones, que las iban a revisar de oficio, etcétera, etcétera, y que mejor me quedara callada porque eso podía perjudicar el cociente electoral del partido y podíamos perder diputados. Está el tema del señor Erasmo Portillo de la casilla 290, se lo digo con nombre y apellido, Erasmo Portillo de la casilla 290. Este muchacho queda inflado porque salió electo, inflado porque yo tengo actas de cómo se infló. Un muchacho que no participó en las internas, que le está quitando el espacio a una mujer porque él es hombre y ese espacio es de una mujer. Él sabía perfectamente que la ley lo inhabilita porque la Constitución lo inhabilita por ser yerno de un designado presidencial, de Ricardo Álvarez. A mí me dio vergüenza ayer ver a ese muchacho con una credencial en sus manos, acreditándolo como diputado. Yo le pido a las autoridades del Partido Nacional, si no saben desempeñar su trabajo, renuncien. Se lo pide un Partido Nacional porque ustedes lo llevaron a la derrota con este tipo de prácticas. Gracias a Valesca Zelaya. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenas tardes. Kimberly, buenas tardes. Continuamos en temas electorales. Esta vez nos enlazamos totalmente en vivo, en directo con Odalia Urbina, y usted nos da a conocer en torno pues a nuevas capturas que se han dado en torno a delitos electorales. Odalia, buenas tardes. Así es, buenas tardes, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Así como usted lo indica, continúan las personas que son detenidas y también capturadas, esto por cometer el delito de este proceso electoral. De acuerdo con las autoridades, estas personas han caído en el ilícito de falsificación de documentos públicos. De esta manera, ya la Policía Nacional ha realizado la captura de 3 individuos. Escuchemos al portavoz de la Policía Nacional, Nolasco. A este señor se le ejecuta una orden de captura por suponerlo responsable del delito de falsificación de documentos electorales en contra de la Constitución de la República. Esta orden fue emitida por los juzgados de letra de lo penal de Tegucigalpa. Más tarde, debido a la presión de los equipos de localización, búsqueda y captura y también equipos de delitos comunes de la DPI, logran atener ya en las oficinas con un abogado defensor, una tercera persona. En ese momento, cuando ella se presenta a ver si tenía algo pendiente, se le ejecuta esta orden de captura en los mismos parámetros de la anterior por falsificación de documentos electorales. Esta joven
es originaria y residente en la colonia Centroamérica de Tegucigalpa. Igual se le lee sus derechos, el informe correspondiente, las actas de registro personal, se imprimen las órdenes de captura en físico y son llevados directamente al juzgado que lo solicitó. Las declaraciones de Cristian Nolasco, él es el portavoz del Departamento Policial de Investigaciones. Comentarles, compañeras, que estas 3 personas fueron miembros durante el proceso electoral de las juntas receptoras. La mayoría de ellos, de acuerdo a las investigaciones de la Policía Nacional, sirvieron dentro de estas mesas como secretarios y también presidentes de las juntas. Con este informe regreso al set principal. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, Odalia Urbina. Gracias por este contacto. Continuamos con más información. Sergio Hernández desde Santa Bárbara nos presenta un resumen policial en donde destaca que un señor de la tercera edad es acusado por la supuesta violación de una niña de 13 años, quien sería su propia sobrina. También hay otras denuncias por este mismo delito de violación en ese departamento y además muertes violentas que se registran desde ella. Luego de recibir una denuncia, la Policía de Investigación le dio captura de manera infragante a un señor de 71 años de edad por suponerlo responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de su propia sobrina de tan solo 13 años de edad. Tras tener conocimiento de lo sucedido, los investigadores detuvieron al sospechoso en el barrio Llano del municipio de Nuevo Celilac, departamento de Santa Bárbara. El detenido es un jornalero y se le dio captura en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el señor manifiesta que es mentira y que él adora a su sobrina y que es el cuñado quien lo acusa sin tener pruebas. Por otra parte, una señora originaria del municipio de Ilama, Santa Bárbara, se presentó a la instalación de la policía a denunciar a su propio cuñado de quererla violar, aprovechándose de que su hermano no se encontraba en su vivienda. Y por último, una persona fue asesinada en el municipio de Petoa, Santa Bárbara. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Hacemos un contacto a esta hora de la tarde con el periodista Roldán Barahona desde el oriente del país. Él nos da a conocer el acompañamiento que está haciendo el comisionado de los derechos humanos y esto para investigar las últimas muertes que se han dado en esta zona de nuestro país, que inclusive ha llevado también a pedir asilo político. Roldán, con usted. Gracias, compañeras del estudio de 11 Noticias. En efecto, hemos dialogado con el abogado Williams Llanes, quien es el comisionado de los derechos humanos acá en el departamento del Paraíso. Esto del seguimiento que se le está dando por parte de los derechos humanos a las muertes violentas aquí en Danlí, y que esto de igual forma ha incrementado la cantidad de solicitudes de procesos de asilo, solicitudes de asilo en los países en los que Honduras tiene tratado de este tipo. Escuchemos a William Llanes que nos amplía esta información. En los últimos meses del año pasado y recientemente se han dado actos violentos. Como derechos humanos estamos en la obligación de darle seguimiento a los procesos investigativos que realiza la Dirección Policial de Investigación para que se pueda dar con los responsables. De igual manera, garantizar la integridad física de sus familiares. Si bien es cierto, nos damos cuenta de la víctima, pero detrás de ello hay familiares que están siendo amenazados, hay familiares que han sido víctimas también con atentados, y es por ello que el CONADE, a través de la autoridad misma que le embiste, hemos realizado procedimientos de seguimiento, y también el CONADE, que esas familiares en muchas ocasiones no les queda otra que irse del país. Por tal razón, nosotros les estamos acompañando en todo el proceso hasta que la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos pueda emitir una constancia internacional para que estas personas puedan salir del país y así garantizarles el derecho a la vida que el Estado mismo de Honduras es garante de ello. ¿Preocupa como CONADE esta ola de violencia en la zona? Claro, es preocupante. Hay que recordar de que este departamento es un departamento bastante seguro, por eso abogamos porque los entes operadores de justicia, a través de la DPI, el Ministerio Público y los juzgados, puedan, en primera instancia, que los procesos investigativos sean reales y se dé con los verdaderos responsables. Después de ello, que el Ministerio Público realice los requerimientos necesarios y que el Poder Judicial, a través de los juzgados, emita sentencia firme sobre los responsables de estos hechos abominables en nuestro departamento del Paraíso. Bien, con este informe voy a retornar con ustedes al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este reporte desde la zona oriental del país. Ahora les damos a conocer que el Ministerio Público desarrollará aseguramientos en contra de lavadores de activos. Así lo han dado a conocer a través de un importante comunicado que cita lo siguiente:
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ejecutan la Operación Fortuna 2, en donde se da cumplimiento a la orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, y se desarrollan 5 allanamientos de morada y 3 inspecciones de negocios en las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. Dentro de la operación se inscribirán medidas precautorias o de aseguramiento sobre 12 bienes inmuebles, 16 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 55 productos financieros. Todos estos bienes serán puestos a la orden de la OABI, Oficina Administradora de Bienes Incautados. Adicionalmente, se ejecutarán órdenes de captura contra 8 ciudadanos a los que se les supone responsables del delito de lavado de activos agravado. Las actuaciones que se llevan a cabo tienen su origen en las diligencias efectuadas en el año 2017, que dieran como resultado la Operación Fortuna 1 en torno a la denuncia contra un grupo organizado que realizó actos constitutivos de lavado de activos ligados a la organización liderada por los hermanos Rivera Maradiaga, el caso por el cual fueron condenados los señores Jessica María Paz Castellanos, Juan Carlos Paz Villanueva y otros. Es así que la Fiscalía Regional de San Pedro Sula y la Dirección de Lucha continuaron con investigaciones sobre la base de indicios recolectados y nuevas diligencias investigativas que fueron el sustento para que a través del correspondiente análisis financiero se determinaran las adquisiciones, transferencias y transacciones de activos que carecen de origen lícito y vinculadas a personas condenadas en el extranjero por delitos de tráfico de drogas. Se recuerda a la ciudadanía también que con el fin de combatir el delito de tráfico de drogas y lavado de activos pueden hacer las denuncias a los organismos correspondientes. Continuamos con más información desde 11 Noticias, emisión vespertina. Ingresamos de inmediato a nuestro portal www.11noticias.hn. También esta información usted la puede encontrar en nuestro sitio, donde pues se da a conocer que ya han identificado al pasajero que se infiltró en la cabina de un avión en San Pedro Sula. Este video pues ya circula en las redes sociales. Se puede observar cómo un individuo posa agitando sus manos en la ventana que corresponde a la cabina del mando del Boeing 737 que estaba por despegar del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. El vuelo iba con dirección a la ciudad de Miami, previsto salir alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, debido a este percance, tuvo que ser cancelado por los daños a los controles. El pasajero fue identificado como Aaron Christopher Evans Fuentes. De acuerdo con los reportes, le solicitaron a pues salir de la cabina en reiteradas ocasiones para evitar cualquier accidente, pero se negó a hacerlo e incluso amenazó con saltar desde la ventana. Posteriormente a este percance fue detenido por la Policía de Fronteras y trasladado con las autoridades correspondientes. Escuchemos precisamente a continuación qué tienen que decir las autoridades de la policía. Que ser suspendido y posteriormente, horas después, fue habilitado para realizar su viaje y llegando a la ciudad de Miami sin ningún inconveniente. La persona fue retenida por nuestros agentes. En ese momento se miraba aparentemente bajo la influencia de algunas sustancias, razón por la cual es que fue retenido y luego trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, debemos de esperar los resultados de las pruebas laboratoriales para poder confirmar si se encontraba efectivamente bajo la influencia de alguna sustancia. Lo otro que también se miraba con aparentes síntomas de ansiedad. Esto habría sido lo que llevaría a esta persona a ingresar de manera violenta a la cabina del piloto y el copiloto, agredirlo físicamente y causar algunos daños a la aeronave. Sin embargo, la aerolínea
no presentó ningún tipo de cargos en contra de esta persona, por razón por la cual como Policía Nacional únicamente lo retuvimos por el tiempo que la ley. Continuamos con más información a esta hora de la tarde, en vivo y en directo. Iris Urbina desde San Pedro Sula nos da a conocer en torno a una importante captura de un ciudadano guatemalteco quien había estado huyendo de la justicia, Iris, pero finalmente ha sido detenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Judith. Y después de 2 años de estar huyendo precisamente de la justicia guatemalteca, hoy ha sido capturado aquí en San Pedro Sula este hombre de origen guatemalteco, quien es acusado por el delito de estafa. El portavoz de la policía aquí en el norte del país, Juan Savillón, nos brinda más elementos sobre esta detención que se ha ejecutado en esta zona. La Policía Nacional, específicamente nuestros agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, después de un proceso investigativo y después de haber recibido una notificación de alerta roja, se ha localizado y capturado a un ciudadano de 48 años de edad de origen guatemalteco, ya que a este se le presume responsable del delito de estafa en perjuicio de una empresa de aquel vecino país, razón por la cual es que después de 2 años que esta persona habría salido de Guatemala tratando de evadir la justicia de ese país, es que ha sido localizado y capturado en esta ciudad de San Pedro Sula para retornarlo y ponerlo a la orden de la justicia de Guatemala. Esto gracias a esa notificación por parte de Interpol. Detalles sobre esta detención que ha ejecutado la policía aquí en San Pedro Sula. Por supuesto, ya se está trabajando para poder realizar el traslado hacia Guatemala y poder realizarle el respectivo proceso judicial. Con esto retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Iris Urbina. Gracias por este contacto. Nosotros aquí en estudio continuamos con más información. Así es, Judith Bellino, es información en el campo internacional. Gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana, le presentamos un informe completo de Rachel Herrera, quien desde El Salvador presenta un dato interesante del Latinobarómetro que revela que la población de ese país todavía espera que el gobierno resuelva algunos problemas sociales, aunque no es democrático a percepción de ellos y demuestran autoritarismo. Raúl Zamora es un comerciante informal de 61 años. Albañil de oficio, terminó vendiendo comida rápida en el centro de la capital por necesidad, dice, mientras habla de uno de los problemas que más le preocupan en el país. Economía, porque fíjese que todo se ha elevado en productos, todo lo básico. Y francamente nosotros lo que vendemos no le podemos subir el precio porque nadie nos quiere comprar. ¿Qué prefiere, un gobierno democrático o uno que solucione sus problemas? Creo que uno que solucione los problemas, eso tiene que ser. La postura de Raúl no es aislada, hay muchos más que piensan como él. De acuerdo a datos del Latinobarómetro de 2021, la indiferencia al tipo de régimen de gobierno se acentúa en países de la región, entre estos El Salvador. Para politólogos como Álvaro Artiga y Omar Serrano, eso no es nuevo, pero puede agudizarse. A la gente probablemente esto no le importa mucho, ¿verdad? Y entonces el gobierno lo sabe y bueno, y que hablan como que El Salvador va a seguir la ruta de desarrollo de Singapur, pero para alcanzar eso fue por la vía autoritaria. No hay oposición, no se puede ir en contra del gobierno. La tierra fértil para cualquier régimen autocrático es la sobrevivencia de la gente. No le importa qué tipo de régimen tiene, no le importa el perfil del líder de ese régimen, lo que le importa es que solucionen sus problemas de alimentación, de empleo, de educación, de salud. Eso es lo que le interesa a la gente, sin importar si es un gobierno autoritario o si es democrático. Pero ¿cuál es la situación real de la democracia en El Salvador y hacia dónde vamos dada la configuración del poder en el país? Está complicado y puede estar más complicado, es decir, estamos en un proceso que algunos han denominado como deriva autoritaria. Entonces, en ese marco de deterioro, estamos caminando hacia un régimen en el que la voluntad del gobernante está por encima de la ley.
El informe del Latinobarómetro incluye a El Salvador, Honduras y Guatemala entre los países con democracias frágiles, cuyos gobernantes llegaron al poder con amplio respaldo popular, pero han generado retrocesos en el Estado de Derecho. Que se pueden evidenciar a través de distintas acciones gubernamentales. Uno es la restricción a la libertad de prensa. Dos, las restricciones a la libertad de información. Tres, las restricciones al derecho al acceso a la información pública. Cuatro, limitaciones para la organización, los derechos de organización y de asociación. Cinco, vemos también cómo existe un ataque a las posiciones políticas. El presidente Nayib Bukele defiende el estado de la democracia en El Salvador porque considera que es resultado de elecciones libres. Yo lo que digo, bueno, no es esa la democracia, pues. No se supone que es el pueblo el que decide con el poder soberano que tiene en el voto cómo quiere la configuración de la Asamblea, del Congreso, del Estado, del gobierno. No es así como se supone que es. Porque si no les gusta el gobierno, pues compitan en las elecciones, ofrezcan algo mejor que lo que ofrecemos nosotros al pueblo y el pueblo nos va a sacar en 2 segundos. Pero no son capaces de ofrecer algo. Ya nadie les cree. No son capaces de que alguien les crea una propuesta. Y entonces quieren recurrir a sus amigos en la comunidad internacional. Les dicen que aquí hay una dictadura, que aquí no hay democracia, que aquí la gente no se puede expresar. Cuando la realidad es que aquí cada quien dice lo que quiere, postea lo que quiere, todos tienen redes sociales abiertas al máximo, los periodistas publican lo que quieren. Sin embargo, al lado del respeto de los derechos humanos, la alternancia en el poder con elecciones libres y transparentes. La democracia también implica la existencia de pesos y contrapesos, algo que para politólogos no ha habido ni antes ni hoy. No operaron antes con los gobiernos de Arena, no operaron con los gobiernos del FMLN y no están operando ahora. Entonces, digamos, ahora tenemos lo mismo de siempre, ¿verdad? Un ejecutivo que no es controlado por la Fiscalía, que no es controlado por la Corte de Cuentas, que no es controlado por la Corte Suprema de Justicia en sus 2 salas, la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ahora está concentrado en el presidente ese control de toda la institucionalidad. La teoría política dice que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Habrá que ver cómo opera ese postulado en El Salvador. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Raquel Herrera. Continuamos siempre informándole a través de la Alianza Informativa Latinoamericana y lo que está pasando precisamente allá en Ecuador, desbordados también los hospitales militares y de la Policía Nacional. Escuche bien, están atendiendo un promedio diario de 300 personas con afecciones respiratorias. Son personas que hacían fila para ser atendidas en el Hospital de la Policía en Quito. Marco Rivera está preocupado. Cuento con dolor del pulmón, tengo también escalofríos y estoy con tos seca. Segundo dice, en cambio, que sus síntomas le causan confusión. Por eso quiere que le hagan una prueba para saber si está o no contagiado de COVID. Bueno, los síntomas, lo que no se sabe qué mismo es, para ver qué es lo que mismo tiene, porque en realidad en la familia no se sabe lo que va a pasar. Esta casa de salud nuevamente abre las carpas adicionales de atención porque desde los primeros días de enero hasta el momento llegan 150 personas al día con síntomas respiratorios. La mayoría de personas que vienen al hospital a ser atendidos, la mayoría van directamente a sus casas y ahí es donde son ellos obviamente tratados a través de medicación específica para los derechos que ellos tienen al momento. En este hospital ya solo quedan libres 3 camas, por lo que no descartan abrir más. También en el Hospital de las Fuerzas Armadas los espacios van quedando cortos. El director médico indica que hace 2 meses registraban 2 atenciones diarias a pacientes con el virus, pero hoy llegan hasta 130. Tienen asignados al momento 14 camas para pacientes COVID y 4 camas en la terapia intensiva. Es decir, incrementándose la demanda, nos obligará a hacer una apertura de otras áreas del hospital. Así está la situación hospitalaria por COVID-19 en Quito. Los contagios y pacientes que llegan mantienen en zozobra a las autoridades sanitarias.
Ahora, gracias a La Voz de América, la neuropsicóloga Vivian González nos informa sobre nuevos trastornos que surgen debido al temor a contraer COVID-19. ¿Cómo afecta nuestra mente la coronofobia? Veamos. Todo este problema del coronavirus, pues se ha desarrollado una nueva fobia específica dentro de las demás. Se llama coronafobia y es una ansiedad excesiva a contraer el COVID-19. Y estos individuos evidentemente tienen un miedo extremo, tienden a experimentar un conjunto de síntomas fisiológicos que son muy desagradables, que desencadena por pensamientos que son negativos, información relacionada con contraer la enfermedad. ¿Qué es lo que pueden desarrollar? Falta de aire, palpitaciones, temblores, pueden desarrollar inclusive hasta una condición que le llamamos, entran en estado de pánico, donde tienen una secuela fisiológica de este miedo desadaptativo y excesivo a contraer el coronavirus. En base de hechos reales, por supuesto, sin embargo, el individuo lo lleva a otro nivel. Tiende a ser más, digamos que, la incidencia es mucho más alta en individuos que tienen previamente ansiedades. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión vespertino. Hacemos un contacto con Kelly Olivera. Ella nos informa en el tema económico sobre el deslizamiento acelerado de la moneda. Adelante, Kelly. Buenas tardes, así es, y es que en las últimas horas el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Jorge Fara, ha posteado un tuit en el que dice que ve sospechoso porque a 15 días de que entre el nuevo gobierno, la devaluación de la moneda frente al dólar se haya acelerado. Don Claudio Salgado, economista, ¿a qué se debe esto? Mire, es justificable de que de agosto hasta diciembre se haya incrementado la devaluación en 70 centavos del empira por cada dólar, en vista de que en los meses de agosto y septiembre es cuando los empresarios reponen sus inventarios y se preparan para las ventas navideñas. Además, también el precio del combustible se incrementó, está oscilando entre 70 y 80 dólares el barril, y eso hace que hubiese mayor demanda de divisas. Sin embargo, el deslizamiento ha sido más abrupto en las últimas semanas, después de las elecciones, y esto no encontramos una justificación que pueda determinar para este deslizamiento tan fuerte. Ahí tendría que ser la autoridad monetaria la que tiene que señalar, pero además también debemos tomar en cuenta que ahora existe un mercado interbancario de divisas donde los bancos juegan un papel importante, ya que ellos se quedan con el 80% de todas las divisas que captan y solo le trasladan al Banco Central el 20%. Con ese 80% los bancos deben satisfacer la demanda de todos aquellos que quieren dólares. El Banco Central lo que hace es fijar el precio base y ahí los bancos son los que se pueden mover hacia arriba o hacia abajo de ese precio. Entonces también no solamente es responsabilidad de la autoridad monetaria, sino que también del sistema bancario en la fijación del tipo de cambio. Gracias a don Claudio Salgado, ya lo escucharon ustedes, hay que revisar, el Banco Central debe de revisar por qué la banca está devaluando tan aceleradamente la moneda en los últimos días, semanas, después de las elecciones y esperando que este proceso no continúe porque al final los más afectados será el pueblo hondureño. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, Kelly Olivera. Recuerda que en algún momento se habló de que las Fuerzas Armadas estarían recibiendo pues una transferencia de 400 millones de lempiras y esto para ayudar al sector agro de nuestro país. Hoy están diciendo que nunca recibieron esta transferencia. Odalia Urbina, usted nos informa. Gracias, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la tarde vamos a conversar con el capitán de navío Adán del Cid. Estimado, ¿cuál es la situación en estos momentos con estas ayudas en el sector agrícola? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Odali, es un gran placer atenderles aquí, como Canal 11, felicitarlos por ese trabajo que ustedes hacen, porque es un compromiso que ustedes tienen con el pueblo en llevarle la información de primera mano y aquí estamos para brindar eso. Precisamente el Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola, estamos a cargo de lo que es el Programa de Desarrollo Agrícola, como se dice, y para ello pues en su momento se creó una figura y dijeron que iban a asignar un dinero de cerca de 4.000 millones para ser entregados al programa para llevar esta ayuda, asistencia a los productores, pero era en términos de 6 años, comenzando en enero del 2020, terminar en diciembre del 2025. Pero todito depende de cuáles son los resultados que vamos teniendo y también la capacidad financiera que tiene el Estado. Y precisamente no ha sido lo mejor. Recordemos que fuimos azotados y estamos siendo azotados por la pandemia. Hubo tiempos que muchas instituciones se pararon, nosotros en pandemia estuvimos trabajando, vino esta y otra también, pero salimos adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos han entregado hasta el momento? En primer lugar, el instrumento que nos dieron para nosotros, que nos va a dar recursos financieros, se llama el Fondo de Reducción de la Pobreza. Y del Fondo de Reducción de la Pobreza, hasta el momento hemos recibido 33.5 millones, pero tenemos el gran apoyo de que lo que es Fuerzas Armadas, y Fuerzas Armadas ha soportado lo que son los gastos de funcionamiento. Entonces, hasta el momento se nos han transferido en un total 75.9 millones y con esto nosotros hemos venido trabajando y apoyando y llevando la asistencia. Hasta el momento pues eso es lo que hemos recibido, de ahí hemos ejecutado 62.1 millones y tenemos 13.8 millones en lo que es el Banco Central de Honduras. Lógicamente esto es para los proyectos que están en ejecución, porque no es un desembolso que se hace solo, sino que a medida se van cumpliendo los resultados. Muchas gracias al capitán de navío de las Fuerzas Armadas, Adam Dempsey. En las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Odali Urbina por ese informe. Antes de finalizar este espacio le dejamos con importantes consejos gracias a Movesa. Acelera con Hero, la moto india más vendida en el mundo. Móvete en una Eco con Co-Expulse de Hero, las únicas que te ofrecen calidad, tecnología y garantía de 4 años. Encontrá las motos y repuestos Hero en todas las tiendas Movesa a nivel nacional. Muy bien, nosotros de esta manera hemos llegado al final de la información a esta hora de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en 11 Noticias, emisión estelar a las 8:55 de la noche. Con